Cuando me enteré del accidente, fue un shock. Sí, fue una noticia súper dura, ¿no? Y sí demoré bastantes meses en digerir la noticia. Claro, lo primero, no creer, mezclado con una pena gigante. Te agarras de muchas ilusiones también, ¿no? Te haces esperanzas. Si le pasó a él, le puede pasar a cualquiera. Y creo que esa fue la sensación más grande. Y me acuerdo de haber sentido como un montón de pena, de ira también, y un montón como de impotencia, de no poder hacer nada, ¿no? Claro, fue súper duro. Siempre fue el amigo fuerte, el súper guía de montaña, entonces era duro verle así, pero bueno, ahora es un hombre diferente y súper sabio ahora. Ver al Zuco la persona que es ahora, ¿no? Es espectacular. Bueno, estamos en el refugio del Cayambe, a 4.600 metros. Hoy día vamos a empezar el ascenso, vamos a hacer el intento a la cumbre, que posiblemente nos va a tomar 3 días. Y bueno, aquí estamos con un super team de panas, de guías, panas de escaladores, panas de montaña, de aventura. Es un equipo gigante de gente que le quiere muchísimo al Sebastián y compartimos los mismos sentimientos. El Mateo. Tal vez el Colle, la Alejo. ¿Ahí cuáles son esos 6? Uno de nosotros entre Chapico, Paul y yo. Sí, o que yo me pueda hacer las cargas también, 3 cargas. Al escuchar la idea, me uní de una, porque soy amigo del Zuco hace 20 años tal vez, entonces era como una gran idea y un gran sueño estar con él ahí otra vez. Ese va. Sí. ¡Ay! Las piernas, mandémosle. El subir a un nevado, el entrar al glaciar, me parecía algo súper descabellado. Pero después de la cumbre del Kili, vi realmente lo que podemos hacer. No que puedo, sino que podemos cuando estamos en equipo y cuando tienes panas que te están motivando y te están apoyando en estas locuras, te ayudan a soñar. Bueno, yo empecé a hacer montaña súper joven por la influencia de mis taitas. Creo que los dos siempre estuvieron llevándonos de paseo, nos llevaban de acampada. Y poco a poco fui descubriendo el montañismo como tal. Se apasionó total y con una capacidad increíble, ¿no? O sea, físicamente siempre fue el Zuco superior a la mayoría, súper fuerte, súper motivado y siempre con esa onda del Zuco, ¿no? Que es así, una calidad de persona incomparable. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí, para que pase por ahí. Hacia allá. O acá. Hacia allá. Por acá mejor, sí. Derecha. Hacia la derecha. Un poco más, un poco más. Cuidado de la cuidado. Pero déjame subir un poquito. 2, 3. Vamos. Ya empujo, mete abajo. Aguanta. En el 2015 tuve un accidente, no fue nada relacionado con montañismo ni con escalada. Me caí 12 metros, ya han ido subiendo los metros. No, fueron 12 metros de caída libre que caí al piso y sufrí una lesión medular a nivel cervical, lo cual casi me deja con una cuadriplegia. O sea, yo en un momento perdí la movilidad en mis manos. Creo que de las cosas que más me costó aceptar fue esto, ¿no? Poder estar en la montaña con mis panas, escalar. Y bueno, poco a poco empecé a salir, empecé a hacer deporte,
encontré el tema de las handbikes, lo cual me ayudó muchísimo a volver a estos terrenos. Después fueron ya maratones, Ironman, después ya el poder llegar a los refugios de las montañas o subir una montaña como fue el Kilimanjaro y ahora subir un nevado. Creo que todo esto ha sido gracias al apoyo de mis panas y de mi familia que han estado ahí. Ahorita estoy súper contento ya de estar aquí, de estar con los panas. Hoy día si todo sale bien y llegamos a la laguna va a ser a lo bestia. Y sí, son amigos con los que antes nos veíamos acá, si era trabajando o solo por el gozo de escalar. Con algunos de ellos no he estado en la montaña desde antes de mi accidente, entonces el compartir nuevamente con ellos esto va a ser realmente muy chévere. Aquí los compas están sacando la... Y salimos a toda, pero claro, no duramos mucho porque había que hacer un montón de fuerza, entonces no duramos mucho tiempo con ese ritmo. Montamos la wincha para ver si que de cierta manera yo podía ayudar en algo. Nos encontramos con el equipo de avanzada que ya habían estado ahí y ya nos habían dicho por dónde iba a ser la ruta y habían dicho algo de una tirolina. Yo la verdad es que creí que estaban molestándome, si es verdad, la tirolina. Aquí le estamos amarrando al suquito para que no se vaya corriendo. Para que suba esta llave. Estaba como E.T. Suspendido cruzando esta quebrada. Claro, toda la parte de roca, ¿no? Esos sistemas de poleas, espectacular, increíble. O sea, poder ser parte de un equipo de gente así y estar con el Zuko, llevándolo para arriba, tantas veces que él subió. Y la verdad es que ya llegar ahí fue una cumbre. Creo que el llegar ahí fue como ya haber cumplido el primer reto, que era lo más difícil, ya llegar a esa parte. Y verlo, ¿no? Con esa sonrisota gigante de oreja a oreja, de estar en el glaciar. Es una alegría tan pura la del Zuko, cuando vos le ves sonreír. No sé, esas ganas de vivir, ¿no? Esa vida así purita, ¿no? Qué bestia, pana, qué peguezazo que se mandaron todos, bro. Estamos en la entrada del glaciar, 4-9. Creo que hicimos como 6 horas. Sí, 5 horas. Qué buena, estuvo brutal, estuvo hermoso. Puta, verles todos cuando ya sacaron el aire, estuvo increíble, para una gozadera. Compartir con él nuevamente en la montaña para mí fue increíble. Para mí fue una cosa que me removió por adentro. Sí, fue como bien emotivo. A los años que estar todos los panas con él y eso fue bacán, sobre todo yo verles desde afuera que yo no era tan amigo de ellos y verles esa unión y ese compañerismo para mí fue súper bacán. El 90% de mis amigos son aventureros y creo que a través de la empatía que ellos sintieron de lo que me pasó por mi accidente, muchos empezaron a proponerme retos. Nos estábamos yendo a la playa, a canoa, a volar y le pregunté al Zuko si quería venir. Desde el accidente del Zuko, con el Jack siempre quisimos que el Zuko aprenda a volar. Yo lo veía súper lejano, súper difícil y entre esas una de las limitantes era el tema de la silla. Y eran 10 días antes del viaje a la playa y ella les dijo, voy a tratar de hacerlo.
Y en 10 días, no sé cómo hizo, a punto y foto, yo sentándome en el piso, probando un poco los ángulos, sacó el diseño y nació la Josefina. Penúltimo día ya vimos que ya me sentía y yo también veía que ellos veían que ya estaba listo para el vuelo. Entonces probamos un sistema en el que mis panas me jalaban con una cuerda y así yo me despegaba. De repente, claro, yo solo oía que ellos se alejaban de mí y regresé a ver abajo y ya estaba a 15 metros sobre la playa y fue como ¡wow! Pues vamos a hacer el primer vuelo. ¿Y cómo te sientes? Nervioso. Sí. Estoy tal vez sonriendo de los nervios, pero sí estoy nerviosito. Han sido 3 días de prácticas, vuelos. Sí me siento listo, pero siempre da nervios. Siempre me ha dado muchísima confianza oír las explicaciones del gringo y de tener al Jack empujando esa silla y siempre dándome todas las indicaciones. Sí, está claro con lo que tienes que hacer. Sí. Y siempre pensar en lo bueno, creo que no pensar en todas las cosas malas que pueden pasar, que obviamente están ahí, pero siempre más bien enfocado en todo lo bueno que tengo que hacer y darle. ¡Perfecto! Cuidado, cuidado. Ni bien aterricé, ya quería volver a estar arriba y volar de nuevo. El volar, verles volar a todos, compartir el vuelo con mis panas y realmente ahí me di cuenta lo chévere que era volar, porque una vez que estábamos en el aire, mi discapacidad desapareció. Estábamos todos suspendidos y me acuerdo que pasaba el uno, volvía el otro y todos estábamos ahí, no importaba si yo caminaba o no caminaba. Y lo último para cerrar con broche de oro fue el meterme al mar, que fue la primera vez que me metí a la playa. Y bueno, con el Jack hemos estado pensando en cuál será el mejor sistema para entrar a un nevado. Entonces como que nos basamos bastante en la silla de vuelo que teníamos. Terminamos con una silla trineo. Cuando entramos ya en la nieve le podíamos quitar las ruedas y pasaba a tener esquís. Apuntemos hacia arriba. Calienta, calienta, Zuko. Serán 2:30 de la mañana. Estamos saliendo del campamento. Estamos tratando de ya entrar al glaciar. Creo que me van a jalar un poco esta parte ya hasta entrar al glaciar y poder yo empezar a remolcarme con la wincha. El segundo día empezó súper temprano en la mañana, en la madrugada. Éramos 4 personas manejando el tema de las cuerdas y un equipo de 3 personas que empujaba la silla de Zuko. Éramos pocos realmente para lo que había que hacer.
me di cuenta de que sí era posible de que yo pueda ser parte de este ascenso. No de que me jalen, no de que me suban, descubrir una manera en la que yo pueda no hacerlo solo, porque de cierta manera siempre va a necesitar una asistencia, de ser parte del equipo, de yo poder hacer algo. La nieve, el glaciar es algo tan puro, tan bonito, cambia tanto porque en la noche estás en un ambiente tan oscuro, de tanto miedo y va pasando las horas, sale el amanecer que pasan colores impresionantes y sale el sol, es un arcoíris, es un cuadro lleno de colores. Teníamos que arrastrar cuerdas, armar anclajes, subirle al Zuco, ayudarle. Y además de ese día pasó algo que no esperábamos, que fue que la wincha del Zuco se congeló la grasa. No sé qué pasó, ya no se mueve. Está durísima. Pero ese día fue súper duro. Estábamos solo esas 4 personas haciendo todo el tema de cuerdas. Ventajosamente apareció un amigo que estaba guiando con otras 2 clientes y nos ayudaron a portear las cosas al campamento. El Mateo se adelantó y a armar un poco las carpas y todo, entonces ya nos tenían todo medio listo, pero había un poco de refuerzos ahí en ese campamento. ¡Esa es! Con el turista el compromiso tiene un límite, ¿no? En cambio, con el Zuco el compromiso era total, para lo que sea, ¿no? Si vamos a subir, subimos y con compromiso total, y si tenemos que bajar, igual el compromiso es total. ¡Bravo! Buena, Yo llegué agotado al campamento y pensé que si no había suficiente gente para el día siguiente no había cumbre. Claro, esto implicaba muchísimo equipo, carpas, comida, reverberos, obviamente el estar expuesto a tantas noches en altura, el desgaste físico también de estar tantos días dándole y durmiendo a esa altura, obviamente implicaba que sea mucho más difícil, no solo para mí, sino para todos. Estamos en el campamento de 5300. Fue un día durazo, nos partió a toditos. El clima estaba perfecto, las condiciones estaban muy buenas, pero avanzar con el trineo y remolcarme es bien duro para todos. Hicimos 8 horas desde el otro campamento, lo que creo que normalmente las personas que caminan tal vez les toma 2 horas. Pero sí, mañana va a ser un día largo porque tenemos cumbre y empezar a bajar, que también va a ser larguito. Por suerte, al día siguiente en la mañana llegaron como 9 personas o 10 personas. Y pucha, fue un contagio de energía brutal. Buenas. Estamos aquí acolitándole al Zuquito. Ahora vamos a empezar con la primera polea para darle una mano al Zuco para subir y ahí estamos a tope. Llevamos como 8 personas y están llegando 3 más todavía. Sí. ¿Están llegando 3 más? Qué increíble, pana, poder contar con tantos panas para cumplir estas locuras. No me entra en la cabeza todavía. Les veía a los que habían estado ahí ya los 3 días o más días agotados. Yo estaba sorprendida por lo que sé que son súper fuertes. La idea, lo que hemos hablado es un poco dividirnos en equipos de 3 o 4 y ir encordados, sin ir dando papaya hoy día. Porque acá arriba ya hay grietas, entonces mejor ir seguros, ¿no es cierto? Estábamos súper contentos de poder estar ahí. Una sensación
mágica, ¿no? Una sensación súper bonita, una cosa de que no pasó el tiempo, de que fue ayer cuando estábamos ahí compartiendo lo mismo. Y eso fue muy bacán. Dos, tres. Suave, suave nomás. Esto. El rato que llegamos donde estaba el Zuko, para mí, o sea, fue facilito unirme en esa motivación de todo el mundo arrancando en la mañana. Me dio envidia de no haber estado desde el día 1. Yo tuve un accidente en el Cayambe y quien me acolitó y me sacó fue el Zuko. Entonces volver a ese lugar, ya con el Zuko, yo acolitándole, tenía su parte especial, ¿no? Y recontra emotiva para mí. Todo sincronizó para que se dé. Las personas que llegaron en el momento adecuado, las personas que se fueron en el momento adecuado, fue como un reloj. Y todo funcionó en el momento en que debía funcionar y eso es admirable porque rara vez sucede. Y en la montaña casi nunca sucede. Pues aquí pasó. Es como que la vida te devuelve, ¿no? O sea, todos estábamos totalmente metidos en esto y la vida nos dijo, ya pues, tomen, yo también les apoyo un poquito. Estos últimos, que son casi 10 metros para llegar a la cumbre, es casi vertical y me acuerdo que ni bien llegué y yo me fui de moco, estaba completamente feliz. Súper emotiva estar con él ahí después de tantos años. Porque era volverle a ver al Sebastián en esta cumbre en la que hemos trabajado y hemos compartido muchos años, una vez más con él. Pero para mí fue súper natural, como cuando ves un súper pana a los años, que te parece que fue ayer que lo viste. Me parece que fue ayer que compartimos una cumbre. Abrazándoles a todos con lágrimas en los ojos, agradeciéndoles por toda la sacadera del aire que fue. No podía creer, la verdad es que no podía creer. Fue un logro de todos, creo que fue un mérito que todos nos ganamos. Y a todo esto, las condiciones del clima seguían tan buenas que mi emoción de llegar a la cumbre tenía un extra, que era la posibilidad de volar. ¿En serio? No lo creo. Encima, además de todo... Seguramente fue así de sorpresa para algunos porque no habíamos hablado mucho del tema. Yo no sabía que ya había volado un poco, ni que ese era el plan, ni que podía volar solo. Claro, algunos escucharon de que, ¿cómo? ¿Volar qué? Y de repente había llegado 20 minutos antes el CAR, y había bajado al refugio, y recién estaba llegando con el parapente. Me hicieron hacer el favor del chasqui. Vaya a ver en el refugio el parapente. Me acuerdo que solo escuché que el Jack y el gringo se fueron. De repente estos dos empezaban a gritar de la felicidad. Y empezaron a venir y dale, dale, ahora es cuando. Salieron todos, empezaron a armar una pista de despegue. Cuando me di cuenta que ya que el parapente de él estaba ahí, la verdad yo no quería que se bote, me daba terror. Me acerqué 2 veces donde él y le dije, oye, te bajamos frescazo. El rato que me asomo a ver para dónde iba a caer, sí fue como, hijo, o sea, si no vuela aquí, se va bien abajo, una grieta grande, así, que era como,
¡Eso, Zuko! Yo la verdad no quería que volara, me daba full miedo. Mucho miedo. Se me cayó un par de veces y hasta que... Y en una de esas le estoy empujando y ahí ya le digo, ya te vas, como sea te vas. ¡Ya vaya, gringuito! Buena, viejo Jackie. Casi 20 amigos míos hicieron que el Cayambe, una montaña de casi 6.000 metros de altura, se vuelva accesible para una persona con discapacidad. Y yo creo que ahí lo importante es pensar en cómo, como sociedad, lo que podemos alcanzar, transformar muchísimas cosas cuando trabajamos en conjunto. Yo creo que soy una persona que no camino, pero ahora puedo volar. Y gracias al apoyo de todos estos panas que han empujado esta silla, empujado este sueño para que lleguemos más lejos. Lo único que no salió perfecto. Bajé antes de lo que tenía planeado y el aterrizaje fue en un charco. ¿De dónde viene, amigo? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene?